Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Antropología Visual. Hemos llegado a nuestra segunda fase. Como siempre, es primordial que hagan el recorrido del campus, del sílabus, de los entornos, que nos demos cuenta pues de dónde estamos ubicados. La segunda fase pertenece ya a esta segunda unidad, la cual se titula Desarrollo de la Antropología Visual. Es una actividad individual y debe ser entregada el 25 de septiembre, tiene 110 puntos, es una actividad pesada y ya pues requiere una elaboración de todo lo que nosotros hemos hecho de nuestro proyecto. Después de este video, ustedes con la apertura de este foro, al plazo de 2, máximo 3 días, van a encontrar una retroalimentación mía en video abordando cada uno de sus proyectos. Es un trabajo dispendioso, por eso no va a ser inmediato, pero del cual yo voy a tomarme el trabajo de retroalimentar cada uno de sus trabajos desde distintas posturas para que ustedes realicen las correcciones necesarias y que esas correcciones se reflejen en la fase siguiente, la de crónica fotográfica. Al finalizar la fase 2, crónica fotográfica, deben entregar entonces nuevamente la fase 1 con las correcciones y la fase 2 ya bien encaminada. Recuerden que yo no voy en este momento a calificar la fase 1, a evaluar, sino a retroalimentarles para que hagamos evaluación ya al culminar la fase 2. Espero que de esta manera, pues más que poner 1, 0, pasó, no pasó, podamos generar proyectos muy bien planteados. Bueno, entonces esta fase 2, que pertenece a la unidad 2, tiene una guía de actividades que ustedes pues la encuentran en el entorno de trabajo colaborativo. Están las competencias que deben desarrollar y la temática que nosotros vamos ahorita a trabajar, pues es ese registro etnográfico con el uso de la fotografía, que es tal vez uno de esos elementos pioneros del registro visual, de cómo guardamos visualmente. Entonces hay también otro tema, es la caracterización de los desarrollos de las narrativas audiovisuales. Entonces van a ver el sílabus del curso, el OBI, que es un pequeño video de la unidad, y vamos a revisar estas 2 lecturas principales. Sin embargo, pues vamos a notar que hay muchas más en la unidad 2, ya que tiene la fase 2 y 3. Es una unidad robusta, es una unidad conceptualmente amplia, donde vamos a trabajar este primer artículo de Comas y Roca sobre fotografía, dibujo y grabaciones audiovisuales en etnografía, y el de Ardebol, de que es la antropología en imágenes, en un documento, un libro que se los recomiendo muchísimo, porque les puede aportar para luego comprender, abordar más sobre antropología visual, que es la búsqueda de una mirada, antropología visual y cine etnográfico. Aquí les dejo, el primer capítulo, pero como abrebocas. Estas lecturas, si ustedes las observan, están ubicadas en bibliotecavirtual.unat. Luego no las podemos abrir desde desde nuestro recurso de guía, porque requiere el login, el registro del usuario en biblioteca. Entonces esto que está en la universidad, tenemos que ir al recurso de conocimiento obligatoriamente, ir a la unidad 2, y aquí sí ya podemos abrirla y navegar en ella. Por ejemplo, ya aquí me está cargando, que es el de el de Jordi Roca, el papel y las funciones de la imagen en la etnografía, que es la fotografía, nos va a tener unas funciones
una como propósitos ilustrativos, otra como propósito documental, otra como técnica de obtención de datos en el registro. Vamos a hablar tal vez también de la calidad de producto etnográfico, esas funciones, digamos, de la fotografía, y cómo la fotografía también la utilizamos como distintos fines etnográficos. Entonces tenemos ese dibujo y la fotografía en el campo del abordaje de las comunidades. Que va a ser, digamos, unos procesos muy interesantes que estamos desarrollando. Bueno, tenemos otros documentos, por ejemplo este de Mónica Valdés, sobre el audiovisual como una herramienta en el trabajo de campo. Es un video. Aquí está el recurso de Ardidol. También tenemos esta conferencia, digamos, en 2 partes, de Lourdes Arispe sobre patrimonio inmaterial y medios audiovisuales, que son los 2 temas que vamos a abordar en esta primera fase. Adicionalmente, bueno, realizamos la lectura y ahora vamos a realizar la observación de la siguiente filmografía. La vamos a revisar toda. También se encuentra aquí en el entorno de conocimiento. Vamos a mirar por ahora estas películas. Uno es tal vez uno de los clásicos más grandes del cine etnográfico, que es Nanook el Esquimal, de 1992, de Flaherty. Es una película muda, sin embargo pues tiene musicalización, tiene muchísimas intencionalidades de sonido, en la mirada, en la forma como se presentan los personajes. Hay una narrativa muy poética y muy interesante de este primer intento etnográfico, digamos, que vamos a encontrar como clásicos. El segundo documental que vamos a observar, de Vertov, el Disca Vertov, se llama El hombre de la cámara. Es de 1929 y es uno también de los grandes clásicos del cine de la Unión Soviética, en plena época ya fría, pero donde ya no vemos un protagonista como tal, sino que es la sociedad entera, el colectivo, el que es el protagonista. Recuerden que esa va a ser una división fundamental entre el cine norteamericano y el cine ruso. Aquí no va a haber el prototipo de héroe, sino que es la comunidad entera la que mueve y transforma la sociedad. Vamos a tener este muy corto documental realizado por Margaret Mead, una de las primeras mujeres antropólogas, y George Batterson, que son de los primeros etnógrafos, digamos, en utilizar el video y la fotografía como técnicas de registro. Este corto documental es Bañando bebés en 3 culturas diferentes, y se desarrolla en 1994. El otro documental que vamos a ver ya es mucho más reciente, y lo que nos va a servir es de contraste, sobre todo para el anterior corto, del de Margaret Mead, que se llama Bebés. Es una película del 2010, donde el objetivo, digamos, es poder hacer un paralelo entre la forma en que nosotros podemos observar esa etnografía, entre cómo yo baño bebés en 3 culturas diferentes, y cómo lo hago desde el 2010, una mirada totalmente distinta. Entonces, para nosotros vamos a realizar, después de observar toda la filmografía, vamos a escoger 2 documentales o 3 documentales. Si yo tomo el de Margaret Mead, es un
un corto, muy corto documental. Entonces este de Margaret Mead lo voy a analizar en conjunto, como de forma transversal, junto con el Balmes de Babies de 2010. Entonces puedo tomar el punto C, que serían esas dos, junto con el hombre de la cámara, Nanook el esquimal, o escoger Nanook y el hombre de la cámara, ¿sí? Yo tomo 2 o 3 documentales, o sea, uno, Nanook, puede ser uno, el hombre de la cámara puede ser otro, o tomando en referencia a estos dos documentales, Baking Babies in Three Cultures y Babies en forma transversal. Tenemos esos tres, digamos, elementos. Yo escojo dos y realizo un análisis fílmico que deben ser totalmente de su autoría. Yo dejo ya como una nota de aquí en adelante, y es que en internet ustedes van a encontrar muchísima información sobre Nanook el esquimal, el hombre de la cámara. Hay 10.000 millones de reseñas sobre estas películas porque son unos clásicos del cine. Sin embargo, los textos que el análisis que deben hacer ustedes deben ser en primera persona, deben ser bajo su subjetividad, deben ser totalmente de su autoría. Una sola frase que sea copiada y que el Turnitin me diga es copiado de internet o que se señale de internet, y todo el punto tiene un valor de 0. Quiero que eso quede claro y que nos paremos desde nuestra ética, que es como nos estamos formando como profesionales en el campo de las ciencias sociales, de las artes. Entonces debemos ser éticos ante todo. Y si lo estamos haciendo y es algo que nos gusta, ver documentales, ver películas, pues hagámoslo con el corazón, hagámosle con la mente y reflexionemos de forma argumentativa. Yo dejo unas preguntas orientadoras, es decir, no son para contestar como si fuese un cuestionario, sino para que oriente su reseña argumentativa, que debe ser en forma de ensayo, no en forma de un cuestionario. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el papel del observador, de la cámara, de las escenas? ¿Cuál es el papel del narrador? ¿Cómo se establece la construcción del contexto? Por ejemplo, en el campo, cómo yo me paro como observador en Babies o en Baking Babies, cómo yo me paro como Nanook el esquimal como observador, y cómo lo hago desde el hombre de la cámara. Son posiciones totalmente distintas. Por ejemplo, el hombre de la cámara no es un poco más subjetivo, incluso mucho más comunitario, social, mientras que aquí yo le voy a dar la prelación a un esquimal, a una familia en Nanook, ¿no? Hay muchísimas formas de narrar. Entonces, ¿cuáles son esos roles que juega esa narrativa? ¿Cuál es la intervención que hace la cámara, los personajes, qué acontecimientos ven? Pero reitero, son preguntas orientadoras para una reseña argumentativa. ¿Qué elementos que ustedes están viendo pueden incorporar tal vez a su proyecto futuro? ¿Por qué lo harían? Cada una de estas, ejemplos, respuestas, argumentos que ustedes van a dar, deben darlos con ejemplos concretos y describir, no solo minuto 3, no, dar ejemplos concretos, explicar esos ejemplos, argumentar esos ejemplos y decir en qué momento de la película se encuentran, es decir, con marcador temporal. Un marcador temporal es minuto 12, 2.32 segundos, ¿no? Que es en qué punto de la película se desarrolla ese ejemplo. Y lo tienen que sustentar no solo al final en la última pregunta o algo así, porque no es un cuestionario, sino a lo largo de toda su reseña y todo
se argumenta con ejemplos. Por ello es que no puede ser un producto copiado de internet, sino que debe ser propio de su reflexión, a partir de su propia observación y también desde sus experiencias vitales y profesionales que están realizando en el curso de antropología visual, y muchos de ustedes están tomando al mismo tiempo el curso de video, que es de tercer periodo. Esto tiene que ver como, digamos, el estudio del análisis fílmico. Ahora, el siguiente punto ya tiene que ver nuevamente con somos lo que comemos, el desarrollo de nuestra crónica fotográfica. A partir de la idea que ustedes desarrollaron en la fase 1 y con las correcciones que deben plantear y realizar de la retroalimentación que yo les voy a dejar en los próximos días, van a desarrollar una narración etnográfica que debe ser totalmente de su autoría, inédita, realizada en primera persona, de su observación de ese proceso cultural de la gastronomía tradicional que están observando. Entonces, si están observando, supongamos, una plaza de mercado, pues es como yo observo las relaciones sociales o las problemáticas o el enfoque etnográfico que yo le estoy dando a mi proyecto. Como yo observo tal vez la producción de un plato típico, como yo observo la producción de un producto, un tubérculo, unas semillas, un cultivo, etcétera, como yo hago esa observación etnográfica y la narro a través de un texto escrito, narrado en primera persona, inédito, en tiempo verbal presente. Para ello, recordemos que ya debieron haber leído todos los documentos de la unidad 1, donde se establece pues qué es etnografía y cómo se hace esa narración. La narración debe tener, digamos, una estructura textual en la que se presenten los contextos de observación, las personas que intervienen, sus intencionalidades, qué acciones suceden ahí, visibilizar esa narración que yo estoy haciendo en la problemática que yo identifiqué en mi proyecto, que yo estoy replanteando en mi proyecto. Esa narración debe tener como mínimo unas 800 palabras, que más o menos son 2 páginas en espacio doble, o máximo unas 2000, que más o menos son unas 5 páginas a doble espacio. Por favor, cuenten las palabras. Ahora, si son 2005 no hay ningún problema, si son 2020 no hay problema, pero ya más allá sí, porque también necesito conocer el panorama, pero tampoco de forma muy extensa. Además de ese texto escrito, ustedes van a acompañar ese texto escrito, esa observación que ustedes están realizando a través de la fotografía. La fotografía nos ayuda a tener un registro etnográfico, y ese registro etnográfico que yo realizo lo voy a establecer por medio de unas 15 imágenes fotográficas que ustedes pueden seleccionar, al menos 15. Eso quiere decir que pueden seleccionar muchas más, tampoco pues sobrecargar el trabajo o el producto, pero sí al menos unas 15 imágenes que deben ser totalmente de su autoría. Las fotografías pues pueden recalcar ideas, pueden aclarar ideas, mostrar elementos que estén o no presentes en su narrativa textual. Si se encuentra alguna parte del documento de narración etnográfica o alguna fotografía que no sea de su autoría, la nota de todo el ítem es 0. Entonces es interesante que ustedes desde ya vayan pensando que esa narración que van a establecer va a contribuir más adelante en la generación de su propio guión audiovisual, ¿no? Pero no es su guión por ahora, es la investigación previa a su proyecto audiovisual. Si bien es un trabajo individual, vamos a utilizar nuestros foros de aprendizaje colaborativo
como un espacio de crecimiento conjunto, donde es necesario que ustedes compartan sus trabajos y que a la vez retroalimenten los trabajos presentados por sus compañeros. Y espero que cada vez esas retroalimentaciones sean más argumentadas y no se queden en muy interesante, muy bonito, solo un comité de, digamos, de aplausos de los trabajos de los compañeros, sino también poder darle una retroalimentación cada vez más sustentada, analítica y colaborativa al trabajo de nuestros compañeros, para así también recibirla mucho más elaborada, ¿no? Recordemos que vamos a ir poco a poco subiendo el listón para un mayor proceso académico. En los trabajos podemos realizar un solo documento en Word con la fase 1 y 2 y subirla en el entorno de evaluación y seguimiento. Aquí están las características técnicas de los productos a entregar por el estudiante para la fase número 2. Recuerden que deben adicionar las correcciones de la fase 1 para su entrega. Vamos a dejar claro pues que si por alguna razón necesitan citar algo, por favor revisen las normas APA para citación. No solo es poner la cita al final o poner un link al final y que ya con eso yo me salvo o me exculpo del plagio. No, tienen que saber citar si es que requieren citar, aunque aquí estoy solicitando que sea prácticamente su producción, todos los materiales sean de su autoría. Pero si requieren citar, deben usar la norma APA. Hay una política muy fuerte antiplagio. Los que están repitiendo curso lo saben. Yo les puedo pasar en alto que esté mal realizada una actividad, que tengan dificultades para su realización, pero lo que jamás voy a pasar es que copien y plagien alguna parte de este documento. Eso sí tiene cero el ítem. Hay unos elementos de evaluación para que por favor los tengan en claro. La primera parte, que tiene el análisis fílmico, tiene 30 puntos. La narrativa etnográfica va a tener 30 puntos. La crónica fotográfica, la parte visual, tiene 30 puntos y 10 puntos tiene nuestra participación y retroalimentación en el Skype. Es necesario que ustedes tengan no solo la asistencia en el foro colaborativo, sino en las web conferences en las que se van a realizar en el curso, y en el grupo de Skype también estén siempre muy pendientes. Redacción, ortografía y normas APA. Es importante empezar a elaborar productos que tengan cada vez un mayor estándar en la elaboración textual, en la redacción, en la ortografía y en el uso de la citación si es que la requerimos, para un total de 110 puntos. Creo que esto es todo. Si se dan cuenta, después siguen algunas películas, pero estas siguientes películas las vamos a observar en la fase 3, que también pertenece a esta unidad. Entonces, hasta acá, ¿sí? Hasta esta película. Creo que en la guía de actividades queda clara cuáles son. Entonces recuerden, siempre mi Skype es ULA Molano. Mi horario de atención es de 2 de la tarde a 7 de la noche, y cualquier inquietud no duden en comunicarla, ya sea en el Skype o en el correo interno, que lo leo con mayor frecuencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.